Continuamos en Conexión Mundial y como lo anunciábamos, el principal socio, el principal rival también la está viendo difícil, China. Mira, cuando uno quisiera que las cosas estuviesen bien, termina una lluvia de meteoritos también en China. Y en este caso es una lluvia que nos hace recordar esa crisis inmobiliaria del 2008 en Estados Unidos y que hoy en día tienes al segundo constructor más importante, desarrollador inmobiliario más importante llamado Evergrande, así se le dice en inglés, y que bueno, que está haciendo, bueno, que golpea la mesa fuertemente en China. Empecemos por ahí, ahora que haces la Ajá. comparación con lo que fue el Lehman Brothers en el 2008, ¿qué tan similar es? Porque algunos incluso dicen que no lo Sí, es. algunos dicen que no No, lo es. La deuda de Lehman era más grande. el tema aquí es, si algunos dicen que no lo es, yo también. Entonces así yo me pongo tranquilo. No, al contrario, en realidad el tema de Lehman Brothers era con diferentes empresas, era con diferentes desarrollos inmobiliarios y aquí estamos hablando de una gran cantidad de, em, de, de activos que estaban muy sobrevaluados y que por supuesto cuando empieza la crisis nos damos cuenta que lo que costaba o lo que estaba valorado en $1 billón al final terminaba costando 250.000. Entonces, ahí no había forma alguna de que esa espiral financiera se diera. En este caso, estamos hablando de una empresa que, claro, son 300.000 millones de dólares. Uno quisiera tener eso en colones, uno quisiera tenerlo, pero bueno, estos los tienen en dólares, la deuda que tienen. Es una sola empresa y el tema que está sucediendo es que una situación externa a la empresa, que es el reacomodo de las tasas de interés y la no flexibilización de los créditos en China, hace que valga la redundancia, los chinos o los ciudadanos chinos no puedan optar por todas esas cantidades de viviendas que están teniendo o no puedan terminar de pagarlas o empezarlas a pagar. Entonces, acá hay una situación donde el gobierno chino tiene una parte de responsabilidad porque él también cambió un poco las reglas de juego Ajá. para que estas personas que cualquiera de nosotros quisiera tener un crédito hipotecario, ya no lo pueda tener tan rápido. Y por el otro lado, el señor Evergrande tiene 300.000 millones de dólares en deudas que tiene que pagar, como acabamos de hablar de Estados Unidos como país. Bueno, aquí una empresa tiene que cumplir su compromiso. Y el tema es que como no tiene ese flujo, se le hace difícil poder cumplir con el compromiso. Hay una cosa que me gustaría decir. Evergrande no es una empresa solo de construcción de No. edificios, Ajá. ellos tienen construcción de parques temáticos, ellos son dueños de un equipo de fútbol, De son dueños alimentos de también. alimentos, en la parte de alimentos y bebidas, entonces es una empresa multidisciplinario y es la empresa completa la que se está dando cuenta que por la parte inmobiliaria tiene un flujo de caja bastante comprometido. Ahora a mí me parece algo muy interesante en la economía china y su ideología comunista. Y es que, bueno, primero el hecho de que el gobierno chino sea dueño de toda la tierra china, en realidad. Entonces ya ahí hay un gran control, además de que es quien tiene mayor control también, incluso en las industrias y en los comercios, así ya sea privado, digámoslo, de alguna manera. Pero también me parece interesante que ellos mismos generan sus propios enemigos, porque agarran personajes diferentes, aliados, amigos del Partido Comunista, lo van desarrollando y lo van haciendo un gigante económico, como por ejemplo el dueño de Evergrande, y terminan después diciendo, no, un momento, porque se me disparó su ideología comercial, el dueño incluso leía yo que ha despilfarrado muchísimo dinero, tuvo un capital multimillonario y se redujo casi que en 3 partes. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo siento es que ellos, incluso también el dueño de Alibaba, le sucedió algo similar y son gente escogidas incluso por el mismo partido para elevarse, para elevar la economía y luego cuando se les sale de las manos, tenemos que tomar medidas y aplicar políticas para empezar a reducir y terminan sucediendo lo que les está Lo sucediendo. bueno a ver, de todo lo malo, lo bueno es que el gobierno chino tiene identificado el problema y que el gobierno chino, con el músculo que tiene, ha anunciado que él va a ayudar. Sí tiene la solución, Tiene la solución y lo puede hacer. pero lo perjudica en todo No, caso. no, aquí nadie está diciendo que va a salir ileso. O sea, a ver, aquí el tema es cuántos rajuños va a tener, pero él Exacto. va a tener. Lo que sí está claro es que la repercusión que puede tener Evergrande hacia afuera de China es lo que más me preocupa. Porque dentro de China está jugando local y obviamente el gobierno de China
el gobierno chino va a agarrar y va a hacer todo lo posible para que él pague. Y si no hacemos arreglos de pago, él va a hacer de todo lo que tiene que hacer. El tema es los más de 1000 proveedores, ¿no? Pues son miles de proveedores que tiene Evergrande, no solo adentro, afuera. Y entonces aquí el tema es, ¿qué pasa con Chile? ¿Qué pasa con Perú? ¿Qué pasa con Brasil? Que son proveedores de acero, hierro y cobre, que son los principales países, y en este caso empresas, ya sea en la parte de hierro, aluminio y cobre. Colombia y Venezuela de petróleo. Y Colombia y Venezuela en petróleo. Entonces, es ahí donde tú dices, hey, el problema se me puede venir como un efecto dominó hacia una crisis en Latinoamérica, porque quitando el tema de Venezuela, los otros sí tienen una alta dependencia de este tipo digamos, de compras o que se pueden dar. Entonces, Evergrande yo no lo veo, al igual que los otros analistas, que vaya a ser el mismo final que lo de Lehman Brothers o que tenga un impacto mundial como 2008, porque no lo van a dejar hacer. O sea, no lo van a dejar hacer. En el caso... Sí, China no lo va a permitir. No lo va a permitir. En el caso del 2008, recordemos que había gente incluso ya valorando, hay películas que lo mencionan, películas en el cual hay una película que se llama The Big Short o el juego corto, en el cual la gente, habían unas personas que ya veían que se veía la crisis. Aquí no, aquí la gente es una empresa que no tiene los flujos asegurados, los flujos no están asegurados porque el mismo gobierno chino cambió algunas metodologías de cálculo para los préstamos, y bueno, y obviamente va a ser el gobierno chino el que va a terminar, Luis, haciendo algún arreglo aquí. En el caso de Estados Unidos, digamos, si cerrara el gobierno, lo que se perjudica principalmente son los servicios a las personas. Sí. En este caso, como estás diciendo, con todos esos proveedores, pueden ser otras compañías pequeñas, que no, digamos, por ejemplo... incluso la banca. Está. Lo que le prestaba, que son 300.000 millones de dólares. O sea, a los que les debe. Sí, a los que le debe, porque es que no todo se lo debe a chinos. Y activistas también. O sea, porque son más de 170 bancos en China, pero hay otros fuera de China. Entonces, sí. O sea, por eso no está fácil. Y estas empresas, por ejemplo, leía una empresa llamada Toto de inodoros. El 30% de sus ventas a China. Otra Daikin, aires acondicionados, 25% de la totalidad de sus ventas a China. Y a China, como dice Luis, a China y Evergrande, mejor dicho, porque además es la segunda inmobiliaria más poderosa de China y casi del mundo. Acá el tema es que esta super empresa tiene una gran cantidad de ramificaciones, dependen muchas personas de la actividad de Evergrande, y vuelvo a repetir, el flujo de efectivo comprometido por el tema de los cambios de tasas de interés y los requerimientos o los requisitos para los préstamos, es ahí donde se cambió la jugada. Entonces, el gobierno chino sabe que hubo un cambio de jugada en esto. En el caso del 2008, no. En el caso del 2008 simplemente fue una burbuja que se explotó, y cuando se dieron cuenta que fueron a buscar los activos, y los activos valían el 50, el 75% menos. Entonces, es ahí, por eso yo digo, son dos cosas totalmente diferente, que si bien podría acarrear algún tipo de crisis, lo de Evergrande no va a ser de las dimensiones del otro lado. Pero bueno, el gobierno ayuda a pagar por lo menos la cuota que le corresponde pagar, pero la deuda permanece y crisis permanece. Y además hay una crisis social, porque todos aquellos que invirtieron en esas casas, que probablemente, bueno, no sabemos si van a llegar a ser, también hay un descontento social en cuanto a esta situación que complica las cosas. Ahora te tengo una de las respuestas que ha sucedido, no porque Daniel lo diga, sino porque lo ha sucedido estas últimas 72 horas. Evergrande agarró y dijo, bueno, ¿saben una cosa? Yo voy a empezar a vender activos, porque él es dueño de los activos. En el caso del 2008, Lehman Brothers no era dueño de nada. O sea, era dueño de las deudas de un poco de gente. Y tenía que ir... Pero ha estado vendiendo desde antes y no le ha terminado de salir tan bien. Claro. Pero tiene cómo, o sea, tiene una válvula de escape. Por eso te digo, aquí no está nada, o sea, a ver, aquí no hay nada bien. Lo que hay que ver es cuál es el gradiente de lo malo. O sea, eso es lo que digo yo en el tema de Evergrande, porque sí, es una empresa china, que están los chinos de por medio, los chinos digo el gobierno, y que no creo que vayan a dejar que eso... Y la credibilidad de alguna forma, porque la economía que ha utilizado Evergrande mucho tiempo también es, ok, tengo que pagar esto, entonces voy a hacer un nuevo desarrollo, la gente invierte, uso su dinero para pagar acá y luego voy en ese efecto. Pero conforme pierde un poco de credibilidad en esta crisis,
no creo que le vaya a salir tan Mira, bien ese sistema del acá todo. acá lo que termina sucediendo, o lo que va a suceder, y aquí sí te lo digo ya como analista, es que va a tener que ceder en algunas pérdidas, pero va a tener que vender activos rápidamente, ya sea parques temáticos, o va a tener que vender alguna de sus ramificaciones de empresas que sean rentables para poder agarrar un poco de flujo de efectivo. Y por supuesto, la que siempre sucede, vamos a sentarnos, vamos a readecuar deudas, vamos a llegar a un acuerdo y seguramente de estos 300.000 millones de dólares, obviamente, es que lo bueno es que todo esto está con tasas de interés de 1. O sea, están tasas de interés súper chiquitas, entonces ahí se pueden acomodar esto, ¿no? Sí, parte particular del sector inmobiliario es que usted necesita la plata para hacer su proyecto y después vende, o sea, después recibe usted la plata. Ahorita hay un montón de proyectos que quedaron en obra gris. Claro, Digamos. pero sigue estando tangible. O sea, entonces Se- yo puedo agarrar y venderse a la se otra puede persona. vender. Entonces, sí, yo le puedo decir, mira, a una constructora, mira, te dejo este mamotreto así como está y tú lo sigues. Acá están los planos y todo. Entonces hay formas, digamos, de resolver, vuelvo a repetir, es aquí saber cuántas rayas menos va a tener, pero rayas va a tener. Y que el proyecto de vivienda propia en China ha sido toda una criatura del gobierno chino, porque hace 30 años la capacidad para tener su propia casa era casi que nula. Y ahora, mejor dicho, bueno, leíamos que el 90% de la población china tiene su casa. Ya las tiene, y eso también es parte de, por eso te digo, es un tratamiento totalmente diferente a lo que sucedió en el 2008, porque en el 2008 Lehman Brothers no era dueño de nada, le tocó ser dueño de una gran cantidad de propiedades que no valían nada. ¿Entiendes? El problema que pasó en el sur de la Florida, que prácticamente le prestaban a ojo cerrado a cualquiera y al final terminaban siendo terrenos que no existían. Entonces, diametralmente opuestos los problemas, eso sí, tambalea la mesa, se mueve el ajedrez mundial, y si bien en algún momento alguien en China decía a los Estados Unidos, también a China, también están así, pero ¿sabes lo bueno? Que no solamente China se mueve Estados Unidos, también se mueve la zona euro. Y también se mueve Europa, y precisamente ese es nuestro tercer tema. Se mueve Reino Unido, uno de los países también imponentes en la economía del mundo y que se está viendo bien debilitado. Pero ese tema lo vamos a hablar después de la pausa.